Hoy quiero traeros un artículo que pone sobre la mesa el peso que ha alcanzado el podcasting como un gran formato que compite en esta nueva economía de la atención frente a la radio, la televisión, el streaming, las redes sociales. Vamos, que ya juega en las grandes ligas. Pongo la intro y os lo cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Nuevo día, nuevo episodio. Te habla un servidor, Jorge Marín, desde los micrófonos de EOB Productora, y esto es Al otro lado del micrófono, tu cita diaria con el mundo del podcasting en todas sus formas. Aplicaciones, herramientas, consejos, eventos, artículos, en fin, todo lo relacionado con la producción de podcast que me rodea en mi día a día como editor y productor de podcast. Hoy quiero hablaros de un artículo publicado el pasado martes 19 de mayo por Phil González en la web articulo14.es, un diario online que tiene el propósito de situar la información en torno a las mujeres en el primer plano de la agenda periodística en lengua española. Si recordáis, os hablé brevemente de este post el pasado jueves cuando repasé el estudio de Prodigioso Volcán sobre el estado del audio y la voz digital, y os comenté que dentro de este artículo había enlazado dos estudios, este y otro de Reuters, pero pequé de bocazas, ya que no solamente eran dos. Como quise leérmelo un poco en diagonal y hacerlo tranquilamente para preparar el capítulo que os traigo hoy, no seguí leyendo hasta el final, y es ahora cuando he visto que Phil rescata un total de 5 estudios diferentes para elaborar este post. Pero bueno, ahora los iremos viendo todos. Dejadme que os los lea el artículo al completo mientras voy opinando sobre algunos de los puntos que me han gustado bastante. El artículo se titula El podcast como nuevo animal de compañía y lo complementan con el siguiente subtítulo. El podcast ya no es solo un formato de escucha o entretenimiento, es una batalla por la atención, una nueva economía de la voz y quizá uno de los pocos espacios digitales donde todavía cabe algo genuino. Durante años se auguró que el futuro sería profundamente visual, que todo pasaría a tener imágenes sorprendentes, subtitularse y convertirse en vídeos de 10 segundos antes de que alguien pudiera aburrirse. Y, sin embargo, en medio de esa tormenta de pantallas y efectos visuales, el podcast sigue abriéndose camino. Como una boldijera que entra en nuestras casas mientras cocinamos, quitamos el polvo, conducimos o intentamos encontrar el sueño. El reciente informe del Reuters Institute, ponen aquí el enlace, esto creo que deberían de pegar el link en el propio Reuters Institute, no colgar aquí la URL, pero bueno, da igual. El propio informe del Reuters Institute confirma que el podcast vive una transformación profunda. Ya no hablamos solo de audios subidos a una plataforma, sino de un universo de programas, marcas personales, comunidades, publicidad y suscripciones. El informe señala que la producción se está desplazando desde las grandes series narrativas, más caras y difíciles de monetizar, hacia podcasts conversacionales más baratos, flexibles y fáciles de convertir en vídeo, eventos o comunidades alrededor de sus protagonistas. Es curioso, ¿no?, que desde Reuters digan esto de que ahora la producción se desplaza hacia podcasts conversacionales más baratos, flexibles y con comunidades. Quizás es que lo raro era que todo fueran superproducciones, ¿no? Que a lo mejor los medios han puesto el foco en esas superproducciones sin ver que debajo había un campo lleno de producciones independientes, de creadores independientes que llevaban décadas haciendo podcast, y no solamente hay 4 podcasts famosos o 10 o 20, ya me entendéis, que no todos son ganadores de Ondas o premios de grandes medios, no, que hay un universo casi infinito de podcasts pequeños, por así decirlo. Parece que ahora es gracioso, ¿no?, que parezca que ahora están haciendo el camino inverso, ¿no? El camino inverso que hizo grande al podcasting antes de que todo fuera superproducciones. No, siempre hemos estado aquí. Lo que pasa es que se han puesto la mirada en los 4 de siempre. Pero bueno, en España el formato ya no es cosa de unos pocos fans sesudos y fieles. Fiel sí, sesudo... Bueno... el quinto estado del audio y la voz de Prodigioso Volcán sitúa su conocimiento
en el 95,2% de la población conectada y su consumo en el 74,1%, con casi la mitad de los oyentes escuchándolos al menos una vez por semana. Vamos, que ya no es solamente un formato de nicho, un medio de comunicación de nicho, sino que todo el mundo, o casi todo el mundo, fijaos que dice un 95,2% de la población online conoce el formato. De escuchar podcast a verlo, aquí tuerzo un poquito los morros. Reuters describe un cambio en los podcasts informativos. Cada vez más medios, tanto televisiones como radios, llevan sus programas al vídeo, empujados por plataformas como el incombustible YouTube, Spotify o Apple. La frontera entre las distintas plataformas se ha hecho cada vez más borrosa. YouTube se escucha cada vez más como ruido de fondo, sin necesidad de ver sus vídeos. Las otras dos plataformas, Spotify y Apple, han añadido clips y vídeos largos a sus contenidos. Los centros de interés y las motivaciones también se entremezclan. Escuchamos un podcast, vemos un programa de televisión u oímos esta entrevista de radio como si estuviéramos en el estudio. Saltamos de un contenido a otro sin darnos ya demasiada cuenta de que la modalidad es la que se enmarca. De la modalidad en la que se enmarca. El informe apunta que los formatos conversacionales funcionan mejor en vídeo, mientras los podcasts narrativos, documentales o de investigación, que tanto nos estremecen, conservan mejor su esencia en audio. Probablemente por aspectos culturales o por pura costumbre auditiva, nos quedamos con ese ambiente de misterio que no requiere caras ni decorado. Algunas historias sin imágenes nos llegan más porque las visualizamos a partir de nuestro propio imaginario. Y aquí me paro un segundo porque me gustaría lanzaros una pregunta. No sé si os ha ocurrido alguna vez que habéis visto un podcast después de ser un o una oyente habitual de dicho proyecto y habéis sentido un poco de desilusión. Aquí os lanzo esa pregunta, no sé si os ha pasado. A mí personalmente sí que me ha ocurrido y es como si perdieras algo mágico, ¿no? Cuando te desvelan lo que hay detrás. A mí personalmente me ha recordado a esa sensación similar, parecida, salvando las distancias, a la de las adaptaciones de los libros o de cómics incluso a películas o series, ¿no? Que tú lo montas en tu cabeza de una manera y ese poder de la imaginación te lo hace mucho más grande de lo que luego lo plasman cuando tienen imagen, ¿no? Y con los podcasts a mí me ha pasado en alguna que otra ocasión y como que cuando ya les he puesto cara o les he visto cómo lo grababan, no sé, ha perdido un poco la magia. Pero bueno, sigamos. En España, el estudio de audio digital 2026 de IAB Spain ya incorpora, mira, esto me lo apunto también para traerlo en un capítulo, pero creo que será después del verano ya. Ya incorpora el videopodcast entre los formatos clave del sector de la publicidad. El podcast ha dejado de ser una rareza de unos frikis conectados para convertirse también en compañía de padres y madres conectadas que llevan a sus niños al colegio. Mira, aquí levanto la mano por duplicado. Rareza de friki y padre que lleva a sus hijas al colegio. También ha dejado de ser una ocurrencia de gente moderna con micrófonos caros para democratizarse en distintas capas de la sociedad. Hoy cualquier mujer puede lanzarse a producir un podcast con sus amigas del alma, publicarlo y promocionarlo en las distintas plataformas. También será un gran recuerdo para dentro de unas décadas. Esto también me ha ocurrido. De hecho, cuando me junto con gente que lleva muchos años escuchando podcasts y que les conozco de hace décadas incluso y sé que tenemos algún podcast, que fuimos oyentes de algún podcast en común, nos ponemos a hablar de esos podcasts que ya no emiten y es una sensación nostálgica, ¿no? De, oye, ¿qué será de esta gente? ¿Qué habrá pasado con esta persona? ¿Te acuerdas que sí, apareció aquí, grababan sobre esto? Qué pena, ¿no? Que dejaran de grabar. En fin. La fortaleza del podcast no está solo en lo que cuenta, sino en cómo nos acompañan nuestras rutinas. Frente al vídeo, que exige atención y mirada, el audio se cuela en los micromomentos de nuestras vidas. Se convierte en un amigo cuando paseamos al perro, un coach en salud mental mientras organizamos la cocina o un narrador de crímenes y misterios mientras buscamos el sueño con todo apagado. Algunos amigos ya ni se duermen sin tener los auriculares puestos. Yo reconozco que me cuesta mucho salir de casa sin auriculares. Es más, tengo tal obsesión que llevo 2 parejas. Llevo siempre una en la mochila, en algún bolso, en algún, no sé, por si alguna vez o me quedo sin batería, que no suele ocurrir, o por si los pierdo, que hay veces que o me los dejo en el coche o en casa de mis suegros o de mi madre, bueno, en fin.
A ver, por dónde iba. Ahí está una de sus claves, especialmente para la audiencia femenina. No porque las mujeres necesiten contenidos exclusivos para mujeres, sino porque muchas vidas femeninas siguen atravesadas por tiempos fragmentados, multitasking, cuidados de otros y cansancio visual. El 64% lo escucha cuando hace otras cosas. El podcast en audio, su formato inicial, acompaña sin invadir nuestro espacio ni llenarlo todo. El Observatorio iVoox 2025, este sí que ya lo repasé, si no me equivoco, el año pasado, uno de los informes más conocidos sobre este sector, refleja una audiencia prácticamente equilibrada, incluso ligeramente femenina, con un 50,9% de mujeres. También habla de una escucha intensa con 10,5 horas semanales, 6,5 episodios por semana y 5,2 podcasts suscritos por oyente. Ya no estamos en una tesitura de consumo accidental o el típico contenido con el que nos hemos topado en redes. Establecemos una conexión emocional que nos lleva a esperar impacientemente la próxima entrega y conectar ciertos podcasts con un momento concreto del día. A mí me ocurre esto, yo tengo podcasts reservados para los viernes por la tarde, podcasts que me voy guardando para mis tiradas largas los domingos, podcasts que me escucho no a primera hora del día porque sus creadores no lo publican a esa hora, pero sí que por la mañana en cuanto llegan, y hay veces que lo publican por la tarde porque ha ocurrido algo y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no tengo este episodio? O podcast que sí que dejan preparado la noche anterior, como me consta que hacéis alguno o alguna con este podcast, que lo publico muy pronto por la mañana y es de lo primero que escucháis pues mientras desayunáis o mientras os ducháis por la mañana o acudís al trabajo, bueno, en fin. Puede ser el que escuchamos mientras nos duchamos. Mira, me he adelantado. Puede ser el que escuchamos mientras nos duchamos y nos arreglamos antes de ir al trabajo o el que reservamos para el sofá del domingo. Bueno, y un podcast en el sofá, a lo mejor hay alguien que lo escucha para echarse una siesta, ¿no? O para relajarse en el sofá. El 96,58% lo consume desde el móvil, lo que aporta comodidad y flexibilidad. Antes de su difusión en smartphones, escucharlo era bastante más incómodo. Sí, mira, en esto no había caído yo, pero antes yo recuerdo grabar podcasts en CDs y pasarlos a algún reproductor MP3 y era un poco tedioso. De hecho, escuchaba los episodios varias veces por no tener que grabar varios CDs. Y recuerdo tener, no sé, 5 o 10 capítulos de algún podcast en concreto en algún CD para ponerlo durante los viajes, porque claro, no había conexiones móviles potentes en los smartphones porque no había smartphone. Pero bueno, al 62,52% le encanta porque puede escucharlo cuando y donde quiera. Pues sí. Menos micrófonos para las mujeres. Uy, tema peliagudo. Sin embargo, el crecimiento del podcast revela una paradoja. Las mujeres escuchan, recomiendan y se reúnen masivamente en comunidades, pero no siempre ocupan el mismo espacio de autoridad sonora. El estudio Podwoman 2025 señala que solo el 32% de los podcasts más escuchados en España tiene una mujer como host principal y que su presencia se concentra más bien en bienestar, cultura, educación o maternidad, mientras sigue siendo menor en deporte, humor y ciencia. La tecnología evoluciona rápido, pero las inercias culturales y sociales centenarias suelen ser más lentas. Y aunque el podcast parezca un territorio más democrático que la radio o la televisión, incluso en este nuevo, entre comillas, este nuevo formato, se cuelan viejos desequilibrios. Es curioso, pero desde que María Santonja se pasó a este lado del micrófono y bueno, también desde que celebraron, tampoco hay que quitarle mérito a todo el equipo de Ecos Media, desde que celebraron el evento Podwoman y sacaron allí las conclusiones del estudio, pero sobre todo cuando lo estuve hablando con María aquí, ya me entendéis, soy un poco más consciente de este desequilibrio que hay en cuanto al género de los presentadores o presentadoras. Y es totalmente cierto, no hay paridad en absoluto, hay muchísimos más creadores y aunque sí que haya componentes femeninas en los equipos, normalmente es muy raro que la voz principal sea la de una mujer. Los hay, sí, pero en mucha menor medida frente a los que están conducidos por hombres. Y creo que esto, vamos, es innegable. Hay gente que me dirá, no, pues no hacen podcast porque no quieren, ya, pero porque también lo tienen más difícil, en mi opinión. Pero bueno, sigamos con el artículo. El negocio de la intimidad. La gran pregunta es ¿qué ocurre cuando esa compañía cercana, incluso íntima, se convierte en una industria que se espera de ella? Y AB,
IAB Spain señala que el audio digital alcanzó los 144,4 millones de euros de inversión publicitaria, con un crecimiento del 8,5%. Dentro de ese segmento, los podcasts crecieron un 27%, una cifra que confirma que ya interesa a marcas, agencias y plataformas. iVoox apunta que el 69% de los oyentes tienen mejor percepción de una marca tras oírla integrada en su podcast favorito. Hombre, pues si este es vuestro podcast favorito, yo no sé qué hacéis que no le decís a X marca o a X podcast que se anuncia a este lado del micrófono, porque seguro que todos aquellos podcasts que se han anunciado aquí, todos esos eventos, herramientas, lo veis con otros ojos porque precisamente han apoyado un proyecto del cual sois oyentes. Y no solamente os pasará con este podcast, sino con cualquier otro. Son relativamente buenas noticias para un sector que lleva más de 20 años y no acababa de monetizar sus horas de esfuerzo técnico y humano. Ni lo sigue haciendo. Pero bueno. También nos deja una reflexión más filosófica. Cuando un formato empieza a traer dinero y convertirse en el principal modelo de ingresos de muchas empresas, corre el riesgo de parecerse demasiado a todas las demás tendencias. La búsqueda del contenido morboso y de las preguntas enrevesadas impulsará vídeos cortos en redes con titulares engañosos y gritones. También incentivarán la presencia de invitados más intercambiables, más ansiedad por los resultados y, por lo tanto, más artimañas para seducir al algoritmo. Este párrafo es para marcarlo, la verdad que sí, que lo malo de que se haya industrializado, la parte negativa de que se haya industrializado y masificado, que al final deja de ser podcast, empiezan a meterse en redes sociales, técnicas de marketing un tanto... Bueno, en fin. El futuro del podcast parece moverse entre estas dos fuerzas, la intimidad que lo hizo crecer y la industria que ahora quiere medirlo y rentabilizarlo. Probablemente convivirán el audio puro, el video podcast, el clip viral y los grandes formatos de autor, pero su atractivo seguirá estando en algo bastante sencillo y difícil de copiar: la sensación de que una voz acompaña a los oyentes sin exigirles nada a cambio. Qué bonito, la verdad. Muy interesante el artículo en general y me quedo con esa última reflexión, la de que su atractivo seguirá estando en algo bastante sencillo y difícil de copiar: la sensación de que una voz acompaña a los oyentes sin exigirle nada a cambio. Quizás por eso, cuando algunos no exigimos, pero sí que pedimos apoyos o comentarios en nuestros proyectos, en nuestros podcasts, nos sentimos tan agradecidos cuando los recibimos. Es que es una sensación increíble. Precisamente reflexionaba sobre esto Margot en la newsletter de EOB Productora sobre el feedback, ¿no? Y lo beneficioso que es pedir ese feedback, recibirlo y seguir aumentando ese efecto bola de nieve de crear una comunidad de un podcast recibiendo y pidiendo feedback y haciéndolo notar en el propio podcast. Bueno, para cerrar, como siempre, si queréis consultar el artículo que os he traído hoy de artículo14.es, solamente tenéis que visitar las notas de este capítulo o entrar en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com. En ambos sitios voy a dejar el enlace, y además en la web tenéis acceso a todo el archivo histórico del podcast. Y por si esto fuera poco, podéis apuntaros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por Escrito, de la que os hablaba hace un minutillo, y descubrir cómo podéis convertiros en mecenas o incluso en patrocinadores de este espacio diario sobre el mundo del podcasting que llega cada día a más y más gente. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros y vosotras ahora mismo, al otro lado del micrófono.